¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un gusto, es un privilegio el poder compartir una vez más un pequeño estudio a través de este video, esperando que sea de bendición para su vida, mi hermano, mi hermana. Esta tarde, mis hermanos, quisiera hablar de un tema un poquito básico, pero por ser básico a veces como cristianos descuidamos este tema. De lo que vamos a hablar esta tarde, hermanos, es acerca de lo que hace y lo que es la palabra de Dios. Lo que hace y lo que es la palabra de Dios. A veces teniendo tiempo siendo cristianos o que ya somos cristianos, pensamos que con ir a la iglesia es suficiente, que con lo poquito que leemos la palabra de Dios el domingo es suficiente, pero no, mi hermano, necesitamos estar bien nutridos, bien llenos de la palabra de Dios para tener un espíritu fuerte, un espíritu que esté listo para combatir a las adversidades que puedan venir a la vida, o cuando venga el diablo con tentaciones, usted le pueda hacer frente. Por eso esta tarde, hermano, vamos allá al Salmo 119. Salmo 119, vamos a leer los versículos del 1 al 6. Recuerde, vamos a ver el tema, lo que es y lo que hace la palabra de Dios. Mire, Salmo 119, versículo 1 hasta el versículo 6, dice así la palabra de Dios. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encárgate que sean muy guardados tus mandamientos. Oh, que fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Mira, hermano, con solamente leer estos 6 versículos ya podemos entender la profundidad de la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Aquí nos dice el salmista que Dios ha encargado que sean muy guardados sus mandamientos, que entonces si son ordenados nuestros caminos con la Biblia no vamos a ser avergonzados. Dice también que es bienaventurado los que andan perfectos en su camino por la palabra de Dios. Es lo que nos da el contexto de este tema. Esta tarde vamos a ver unas cuantas cositas, hermano, de lo que es y lo que hace la palabra de Dios. Mire, primera cosita, hermano, y algo que debe de tener usted muy en cuenta, hermano, hay muchos científicos, hay muchos ateos aparentemente intelectuales, hay muchas personas que dicen, eso solo es un cuento, no es cierto, fue inventado hace muchos años, ya no tiene vigencia en nuestros días, ya pasó de moda, hermano. Bien sencillo, mire, primera cosa que le quiero mostrar esta tarde, hermanos, es que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad, hermano, no importa quién la crea o quién no la crea, hermano, la palabra de Dios es verdad. La crean o no la crean, sigue siendo verdad. La palabra de Dios no cambia, es inmutable la ley de Dios, hermano. Y como nuestro Dios no cambia, hermano, el cielo y la tierra van a pasar, pero las palabras de Dios no van a pasar. Hermano, hermana, querido amigo, la palabra de Dios es verdad. Hace poco testificaba una persona y me decía, es que yo no creo en eso. Yo no pienso eso. Ah, ok. Y yo le dije, si usted, teníamos una ley de no circula aquí en nuestro estado, y le dije, si supongamos que usted ahorita va y no le tocaba circular este día y lo ve un policía, lo va a detener, le va a quitar su carro. Y si usted le dice, ah, es que yo no creía que lo podían hacer, ¿esto va a cambiar, que se lo quiten? Me dijo, no. Dije, no importa si usted cree o no cree, no va a cambiar la palabra de Dios. Mire, Salmo 119, 160 dice así la palabra de Dios. El principio de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La palabra de Dios es verdad, hermano, la quiera creer quien la quiera creer, la quiera ignorar quien la quiera ignorar. La palabra de Dios de todos modos es fiel, es verdadera. La palabra de Dios es verdad, hermano. No contiene la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Segunda cosita, hermano. Juan 5:24, hermano, lo que es y lo que hace la palabra de Dios. Juan 5:24, número uno, dijimos, la palabra de Dios es verdad. Número dos, hermano, la palabra de Dios
salva. Es por la palabra de Dios que conocemos la salvación, la obra que Cristo hizo en nuestras vidas o que hizo por la humanidad, porque la palabra de Dios salva, hermanos. Sabemos que el sacrificio lo hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros, pero es la palabra de Dios lo que nos lo da a conocer. Mira, hermano, Juan 5:24 dice así la Santa Biblia, el mismísimo Dios encarnado hablando, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermano, segunda cosita bien importante, la palabra de Dios es la que salva. Dice ahí en Romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que salva, hermano. Recuerda, hermano, tal vez cuando a usted le hablaron de Cristo, no le mostraron con una Biblia en la mano, tal vez sí, hermano, pero si no lo hicieron con una Biblia en la mano, por lo menos le citaron versículos que dice la santa palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que salva. Es ahí donde está el Evangelio, es ahí donde están las palabras de salvación, lo que Cristo dijo, lo que Cristo hizo por la humanidad entera. Hermano, la palabra de Dios salva. La palabra de Dios salva, hermano. Lo que hace la palabra, dijimos, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios salva. Tercera cosa, hermano, muy importante para todo el que ya es hijo de Dios, para todo el que ha creído de nuevo y para cualquier otra persona, hermano, la palabra de Dios también es alimento. La palabra de Dios es alimento, hermano. Ahí en Mateo capítulo 4, versículo 4, hermano, dice así la palabra de Dios. Pero él respondió y dijo, hablando Cristo mismo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, la palabra de Dios es alimento. Lamentablemente hoy muchos cristianos se están dejando llevar por cualquier viento de doctrina. Es que sabe quién, oye, es que dicen que tal cosa, oye, es que yo escuché que tal cosa. No importa lo que digan, no importa lo que escuches, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Por eso andan débiles y trastabillando, porque no se alimentan de la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios es alimento. Aliméntese de la palabra de Dios, hermano. Ahí dice el Salmo 119 que es más dulce que la miel. Necesita alimentarse, hermano, de la palabra de Dios. Cuarta cosita, hermano. Cuarta cosita. Mire, la palabra de Dios, hermano. ¿Qué hace, hermanos? La palabra de Dios protege. La palabra de Dios protege, hermano. Vea, Proverbios capítulo 30, versículo 5, hermano. Dice así la Santa Biblia, la palabra inspirada de Dios. Toda palabra de Dios es pura, es escudo a los que en él esperan. Es escudo a los que Dios espera. Hermano, hermana, querido amigo, muchas veces van a venir problemas y dificultades a tu vida, van a venir tentaciones difíciles y aún el diablo se va a esforzar por hacer que tu fe falle, poniéndote pruebas y dificultades. Pero hermano, si tú estás bien agarrado, bien asido de la palabra de Dios, no importa los problemas y dificultades, vas a poder tener ese escudo de la fe que es la palabra de Dios. Otra vez, hermano, dice el Proverbio 35, toda palabra de Dios es pura, es escudo a los que en él esperan. Hermano, ¿qué va a pasar cuando vengan dificultades y aflicciones a tu vida? ¿Estás bien listo con el escudo de la fe? ¿Estás bien listo, hermano, con la palabra de Dios para poder hacerle frente al diablo cuando venga y te diga, uy, eso que eres cristiano y mira lo que te está pasando, mira lo que está ocurriendo, mira por qué esto, mira por qué el otro? No, yo mejor. Y muchos cristianos terminan, o muchos que se dicen llamar cristianos, hermano, terminan yendo atrás. Hermano, la palabra de Dios es escudo a los que en él esperan. Hermano, podemos ver ahí en Mateo 4, hermano, cuando el diablo vino a tentar a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, él se defendió con la palabra de Dios. Y el diablo dijo, tú conoces la palabra de Dios, yo también la conozco. Y le sacó también la palabra de Dios. Pues a ver, arrójate. Acabo dice la palabra de Dios que él guardará a su escogido para que con tu pie no tropiece en piedra. ¿Verdad? Le dijo y el Señor le contestó, sí, pero escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Hermano, hermana, la palabra de Dios es escudo que nos protege, lo va a proteger contra las acechanzas del diablo, lo va a proteger contra las, ¿cómo podríamos decir? Aflicciones de la vida, hermano, para que usted siga adelante. Quinta cosita, hermano, quinta cosita, la palabra de Dios, hermano,
guía. La palabra de Dios es la que guía, la palabra de Dios es una guía, hermano. Mire, Salmo 119, 105, yo sé que es un versículo muy conocido, hermano. Dice así la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, la palabra de Dios guía. Si alguna vez han dado en un campamento, hermano, en un lugar oscuro, se tiene que ver, hermano, con una linterna para poder ver por dónde va. En especial si anda en un terreno que ha llovido, razón de más tiene que tener su linterna para que vea que no vaya a caer en un charco de lodo, hermano, que se vaya a resbalar, que vaya a pisar una roca, no sé, resbalosa y se caiga. Razón de más para tener su linterna lista. Hermano, la palabra de Dios es una, dice otra vez, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, la palabra de Dios nos va a guiar por qué camino debemos de andar, por qué camino debemos de conducirnos. ¿Cómo, hermanos? Escudriñela, léala, medite en su palabra, hermano. Necesitamos estar agarrados. Mire, Salmo 119, 130, por favor, vaya ahí. Dice así la palabra de Dios: el principio de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Hermano, gracias a Dios que un día alguien me habló de Cristo, reconocí que era pecador, le entregué mi vida, empecé a leer la Biblia y me ha hecho un poquito más sabio cada vez. Y no es por jactarme, ni mucho menos, hermano, pero la palabra de Dios enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hay personas que tienen mucho conocimiento, pero no tienen sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría solamente viene de la palabra de Dios. Así que mi hermano, mi hermana, le animo a que haga de la palabra de Dios una guía en su vida. Que sea la lumbrera que alumbre. Varón, ¿cómo vas a guiar a tu familia? Con la palabra de Dios. ¿Cómo vas a instruir a tus jóvenes? ¿Cómo vas a instruir a tus niños? ¿Cómo las esposas van a amar más a sus esposos? Teniendo la guía de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el manual que nos dice cómo conducirnos en la vida para ser más sabios. Como le digo, no basta tener conocimiento, necesitamos la sabiduría y la guianza de la palabra de Dios. Sexta cosita, hermano, algo bien importante, hermanos. La palabra de Dios, hermano, sana el alma abatida, el alma quebrantada, hermano. Esto es algo muy importante y yo lo he experimentado muchísimas veces, hermano. Si no fuera por la palabra de mi Dios, si no fuera por mi Dios, yo no sé dónde estaría, hermano. Hay veces que uno siente que las fuerzas se acaban, que no puede seguir adelante, pero gloria a Dios que tengo a su palabra. Gracias a Dios que me ha dado su palabra, donde puedo obtener consuelo, donde puedo obtener aliento, donde puedo sacar fuerzas para seguir adelante, hermano. Porque yo sé que a veces la lucha se pone difícil, se pone tensa, se pone tremenda, pero es la palabra de Dios la que sana el alma abatida. David en el Salmo 27 dice: hubiera yo desmayado si no creyera que de ver a Dios. Hermano, la palabra de Dios le daba aliento, Dios mismo le daba aliento. Mire, déjeme ver, hermano, Salmo 107, versículo 20. Salmo 107, 20 dice así la palabra de Dios: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hermano, la palabra de Dios sana el alma quebrantada y abatida. Gloria a Dios, hermano, que tenemos un Dios bueno que se preocupa por nosotros en todas las áreas de la vida, hermano. Y nos ha dado su palabra para que podamos tener consuelo, ánimo, aliento y podamos seguir adelante a veces en las dificultades de la vida que se presenta. Amén. Hermano, última cosita. Vamos hasta el libro de los jueces. Jueces, capítulo 3. Jueces 3. Es una historia que yo creo muchos han escuchado, muchos han leído. En lo personal me gusta mucho esta historia, hermanos. Nos habla de un libertador de los israelitas, hermano, que estaba mal de una mano, llamado Ahod. Mire, vamos a leer ahí Jueces, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 15 al 22. Yo le voy a dar lectura, no se preocupe, hermano, dice así la palabra de Dios. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente al rey Eglón, rey de Moab.
Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus ropas sobre su muslo derecho. Y trajo el presente a Eglón, rey de Moab, y Eglón era un hombre muy obeso. Y luego que le hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo para decirte. Entonces dijo, mm, perdón, hermano. Entonces dijo: Calla. Y salieron delante de él todos los que con él estaban. Y se acercó Ahod a él. Cuando él estaba sentado en una sala de verano, Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de su silla, mas Ahod metió su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, y la empuñadura también entró tras la hoja, y la grosura encerró la hoja, y no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Mira, hermano, dice que hizo un puñal de un codo de largo, o sea, muy grande, lo tenía escondido en su pierna derecha. Él dice que lo agarró y se lo metió todo en la panza. ¡Pum! Y dice que se metió hasta la cacha, hermanos, y como era tan gordo, dice que todo quedó dentro de él, ocultó y no lo pudo sacar. Se le quedó adentro, pero vea lo que dice que le salió el estiércol, hermano. Esto es algo muy importante, hermanos, con lo que quisiera terminar esta tarde, este pequeño estudio, hermano, es que la palabra de Dios es una espada. Y es una espada que saca la suciedad. Entre más, hermano, metas la palabra de Dios en tu corazón, más va a sacar la suciedad de tu vida. Necesitamos sacar la suciedad de nuestra vida, hermanos, como con la palabra de Dios. Ahí es donde yo aprendí, hermanos, que a Dios no le agrada el adulterio. Ahí es donde yo aprendí que a Dios no le agrada que robemos. Ahí es donde yo aprendí que a Dios no le agrada que robemos. Ahí es donde yo aprendí que debo de amar a mi prójimo. Hermano, la palabra de Dios es una espada que entre más esté en tu corazón, más va a sacar la suciedad de tu vida. Hermano, necesitamos esta bendita espada para sacar la suciedad de nuestra vida. Hermano, yo antes de conocer a Cristo muchas veces reñía mucho con mi esposa, tenía problemas, dificultades, a punto estuvo de destruirse nuestro matrimonio varias veces, pero hermano, la palabra de Dios fue sacando la suciedad de mi vida, hizo un cambio en mi vida, hermanos, y gracias a Dios yo amo a mi esposa, sé que mi esposa me ama, y mire, ya en febrero cumplimos ya 20 años de casados, hermano, ya, 20 años de casados. Gracias a Dios. Hermano, la palabra de Dios es una espada que entre más esté cerca de tu corazón va a sacar la suciedad de tu vida. Así que mi hermano, mi hermana, yo no sé de qué manera te habló Dios a tu vida esta tarde, pero te animo a que no tengas en poco la palabra de Dios, hermano. Esta tarde vimos lo que hace y lo que es la palabra de Dios. Vimos algunas cosas de lo que es, vimos algunas cosas de qué hace. Te animo, mi hermano, a que si has tenido en poco la palabra de Dios, te arrodilles un momentito, ores, le digas: Señor, perdóname y ayúdame a que sea mi guía, que sea, la tome como la verdad, a que sea la espada que saque la suciedad de mi vida. Yo no sé de qué manera te habló Dios, pero te animo, mi hermano, a que medites y leas más tu palabra de Dios. Espero que este mensaje haya sido bendición para su vida, que le sea de ánimo, hermano, y pues reciba bendiciones.